Hola gente de YouTube, somos EduSalud y el tema que vamos a tratar hoy es tejido sanguíneo. Vamos a aparecer con mis manitos. Antes de empezar les quiero comentar que dentro de poco vamos a intentar que nuestro compañero Abdías vuelva a hacer videos porque veo que lo están reclamando mucho, 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 en serio. Vamos a tratar de que vuelva con algún que otro video y el compañero Seba también va a estar. Bueno, vamos a empezar por hablar del tejido sanguíneo que lo estuvieron pidiendo. Nosotros cuando hablamos de tejido sanguíneo, como primer concepto tenemos que saber que es un tipo de tejido conectivo, ¿sí? Un tipo especial de tejido conectivo. Y cuando hablamos de la sangre, todo el mundo sabe lo que es la sangre, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver cómo está formada esa sangre, que es un tejido en sí. Cuando nosotros veamos la sangre es fundamentalmente agua y células y tiene muchas cosas más, ¿sí? Y todo eso va a formar lo que se llama volumen sanguíneo. Lo que va a participar más que nada en el volumen sanguíneo es el agua y los electrolitos. Más que nada van a ser esas dos cosas. Cuando nosotros hablemos de volumen de sangre, de cantidad de sangre, vamos a estar diciendo que en el adulto promedio va más o menos entre 6 litros aproximadamente. Algunos van a ver que, por ejemplo, el volumen minuto común, no sé, es 4.9 litros, 5, 5,5, 6, depende, ¿no? Pero bueno, como un promedio, el volumen de sangre es de 6 litros. Las funciones de la sangre. Cuando hablemos de las funciones de la sangre, vamos a ver que hay un montonazo de funciones. Primero que nada, muy obvia, transporta nutrientes, ¿sí? Y además de transportar nutrientes, como podrían ser los hidratos de carbono, como podrían ser algunos ácidos grasos o lo que fuere, también va a transportar oxígeno. De la misma manera que también va a transportar dióxido de carbono, de la misma manera que va a transportar desechos. Además de todo esto, va a transportar, por ejemplo, hormonas. Las hormonas que van a viajar por la sangre libres van a ser las peptídicas, las que son solubles en agua, ¿sí? Y cuando las hormonas son insolubles en agua, van a viajar en proteínas, por ejemplo, proteínas ligadoras. Un ejemplo, la hormona tiroidea, por ejemplo, T3, vamos a decir. La triiodotironina viaja unido a una proteína que se llama globulina fijadora de hormona tiroidea, o TBG, por las siglas en inglés. ¿Por qué? Porque es una hormona liposoluble. Entonces, como no se puede disolver en la sangre, que es agua en mucha cantidad, viaja unido a una proteína, ¿sí? También, por ejemplo, va a transportar proteínas, justamente, como podría ser la LDL, la HDL, la VLDL, todas esas lipoproteínas que lo que hacen justamente es meter lípidos, bueno, las globulinas ligadoras y demás, ¿sí? También va a transportar otras sustancias, como por ejemplo sustancias nitrogenadas, como por ejemplo urea. Todo lo que es metabolismo de aminoácidos, que lo vamos a ver más adelante, hay un montón de transaminaciones hasta que se transamina el glutamato y el glutamato se desamina y libera una porquería que es el amoníaco, ¿sí? Que después se va a convertir en amonio, que era NH4, ¿sí? No sé si tenía un más, no me acuerdo, pero creo que sí. Y bueno, este amonio lo que hace es entrar en los hepatocitos en el hígado y por una serie de reacciones que se llama ciclo de la urea se va a transformar en urea y eso es lo que se desecha. Como el amonio es tóxico para el organismo, se tiene que desechar. ¿Cómo se hace? Transformándolo en un compuesto nitrogenado como a la urea. Y bueno, la sangre lo que hace es transportar esa urea, ¿sí? Bueno, también va a transportar, por ejemplo, células, porque no solamente los glóbulos rojos mismos que van a transportar el oxígeno, sino también leucocitos, glóbulos blancos, como podrían ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, todo eso que va viajando en sangre, aunque los linfocitos también pueden ir por lo que se llama por la linfa, ¿sí? Por eso linfocitos. Bueno, también puede transportar agentes humorales, como podría ser, por ejemplo, las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son los anticuerpos que son transportados por la sangre, se corresponden con lo que es la inmunidad humoral, ¿sí? Y bueno, va a transportar un montonazo de cosas.
También puede participar en lo que es la homeostasis. De hecho, la sangre justamente tiene que tener cierta homeostasis, tiene que tener cierta osmolaridad, el plasma tiene que tener cierta concentración de células, de eritrocitos, de electrolitos y demás, tiene que estar en equilibrio y a su vez contribuye a mantener esa homeostasis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se transportan, además de todo esto que les mencioné, factores de la coagulación, fibrinógeno, factor 9, por ejemplo, factor de von Willebrand no, porque se libera justamente por lo que son los cuerpos de Weibel-Palade del endotelio, pero eso no lo tienen que saber, es para mucho más adelante. Pero bueno, como concepto muy básico, transporta, por ejemplo, factores de la coagulación. Entonces, se nos rompe un vaso sanguíneo, vamos a hacer de cuenta que esto es un vaso sanguíneo, y se nos rompe este sector. Entonces, imaginen ustedes que la sangre que viene por acá se va a tender a ir por donde está roto, ¿no? Es una cuestión lógica. Entonces, ¿qué hace la sangre? Tiene factores de la coagulación que va transportando, que van a sellar lo que hoy se había lastimado, y bueno, van a mantener justamente la sangre dentro de su compartimento, que son los vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, como concepto muy básico y muy fundamental, la principal función de la sangre es transporte de todas estas cosas que yo les fui mencionando, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos más o menos incorporados los conceptos básicos de tejido sanguíneo, vamos a pasar a contarles qué es lo que tiene la sangre, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de la sangre, vamos a ver vamos a decir que va a tener principalmente dos grandes cosas: células y plasma sanguíneo. Plasma, ¿sí? Dentro de todo lo que es células y plasmas hay muchas cosas más. Por ejemplo, dentro de lo que es células vamos a tener eritrocitos, que son los glóbulos rojos, leucocitos, que son los glóbulos blancos, y plaquetas. Aunque yo les diría que tengan mucho cuidado con las plaquetas, porque las plaquetas no son células en sí, ¿sí? Son restos de megacariocitos y demás. Pero bueno, no importa. Como concepto básico, sepan que dentro de la celularidad tenemos más que nada eritrocitos y leucocitos, y plaquetas vamos a considerarlas dentro del grupo de células, para facilitar un poco la comprensión. Dentro de lo que son los leucocitos vamos a tener linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Linfo, mono, neutro, eo, vaso, ¿sí? Linfocitos, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, ¿sí? Esto lo vamos a analizar ahora en un cachito. Entonces, esos son todos los componentes celulares que tiene la sangre, ¿sí? Dentro de lo que es el plasma, la gran mayoría va a ser agua. El 90% aproximadamente del plasma es agua, ¿sí? Por eso hoy hablaba yo de que el volumen sanguíneo principalmente era plasma, ¿sí? Dentro de lo que es plasma también tenemos lo que son proteínas. Ejemplos de proteínas: proteínas transportadoras como podrían ser las lipoproteínas, albúmina, la globulina fijadora de triodotironina, no sé, cualquier tipo de prealbúmina, cualquier proteína transportadora. O inclusive podemos hablar de factores de la coagulación, que muchos son proteicos, ¿sí? Por no decir todos, creo que todos son proteicos. Pero bueno, yo les tiro ejemplos como para que se vayan orientando. No digan que la hemoglobina es una proteína plasmática porque es para matarlos. Después les cuento por qué. También vamos a tener electrolitos, de los cuales la gran mayoría de esos electrolitos, la mayor concentración es la del sodio, ¿sí? También vamos a tener sustancias nitrogenadas, como podría ser la urea, que yo les contaba. También vamos a tener gases, como podría ser dióxido de carbono y en menor medida oxígeno. Los gases en realidad no... Para los gases, como por ejemplo el oxígeno, no va... una muy menor, ¿cómo lo puedo decir? Una muy baja cantidad de oxígeno va viajando disuelto en el plasma. ¿Por qué? Porque la presión parcial que tiene que ejercer el oxígeno para disolverse en el plasma tiene que ser mucha. Y como eso no puede ocurrir en grandes cantidades en lo que es las condiciones fisiológicas del organismo, el oxígeno suele ir unido a la hemoglobina. Eso es más tema de respiratorio, pero hoy vamos a analizar un poco de eso. En cambio, el dióxido de carbono por ahí se disuelve un poco más fácilmente, aunque también viaja de otras maneras, ¿sí?
Bueno, además de gases también están los nutrientes y por supuesto hormonas. Principalmente cuando hablamos de hormonas que viajan libres en el plasma, hablamos de hormonas hidrosolubles como son las peptídicas, las de carácter peptídico, ¿sí? Bueno, cuando nosotros hablemos de células y de plasma, nosotros vamos a dividir un poco todo esto, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con la sangre? Nosotros a la sangre lo que hacemos es meterla en un tubito de ensayo, generalmente, y lo ponemos a centrifugar. ¿Qué significa? Lo metemos en una maquinita que empieza a girar, 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 y es como que bate la sangre constantemente, por así decirlo. Y lo que hacen las células es irse hacia el fondo. Precipitan, ¿sí? Porque tienen mucho peso. En cambio el plasma, lo que es puro agua, nos queda por encima. Entonces nosotros a partir de acá sacamos lo que es el porcentaje de lo que es el plasma, las células, cuánta cantidad de eritrocitos tenemos sobre el total de la sangre, cuánta cantidad de plasma y demás. Nosotros vamos a ver que lo que es plasma representa aproximadamente el 55% o del 55 al 60% de todo lo que es la sangre, ¿sí? Entonces la mayoría de la sangre es plasma, ¿sí? Y de este plasma el 90% es agua, para que se den una idea. Bueno, la concentración de eritrocitos, en realidad acá en el medio, entre los eritrocitos y el plasma, vamos a tener los leucocitos que representan el 1%, ¿sí? Y por debajo va a estar los eritrocitos, que representan aproximadamente entre el 37 al 54% del volumen total de la sangre. Los eritrocitos sobre el total de la sangre forman lo que se llama hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es la concentración de eritrocitos sobre el total de la sangre. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Agarramos el tubito y vamos a hacer de cuenta que todo esto es eritrocitos. Y acá por encima está el agua, ¿sí? Y acá en el medio los leucocitos. O sea, acá arriba digo plasma, no agua. Entonces, nosotros decimos, acá hecho muy a lo paisano, muy a ojo, esto es la cantidad de eritrocitos, decimos, bueno, está más o menos a la mitad del tubo, tenemos un hematocrito de 49%, por ejemplo, porque está a la mitad, ¿sí? Entonces, ¿qué es el hematocrito? Es la concentración de eritrocitos con respecto a lo que es el total de la sangre. Del total de la sangre, que es el 100%, el 49% son eritrocitos. Eso es el famoso hematocrito, que lo van a ver mucho, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, que les muestra justamente esto que yo les contaba, ¿sí? Acá se ve mucho mejor, porque yo lo hice muy así nomás al dibujito. Pero bueno, ahí se está viendo. Fíjense, lo que estamos viendo acá es una solución de color amarilla, que es la que está más arriba. Eso representa el plasma sanguíneo, ¿sí? Fíjense que abajo del todo, lo que está de color rojo, eso es los glóbulos rojos, los eritrocitos, ¿sí? Y eso que está entre el medio de los glóbulos rojos y el plasma, fíjense que tiene un color como si fuera una cremita, ¿sí? Una capa blanca muy, muy finita. Esa es la capa de los leucocitos, que representan aproximadamente el 1% del total del plasma. Fíjense, acá estamos viendo otra imagen en la que se está viendo justamente lo que yo les contaba hoy. Fíjense, los eritrocitos, que son los que están más abajo, en este tubito, que ya fue centrifugado, representan el 45% del total de la sangre, ¿sí? Yo les dije que el hematocrito era de 37 a 54, ¿sí? Fíjense que los leucocitos es el 1% o menos del 1%, ahí fíjense que se incluyen las plaquetas, y el plasma es el 55% aproximadamente, ¿sí? Fíjense que todo lo que es células, es decir, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, forman lo que se llama elementos formes o elementos celulares, ¿sí? Vamos a volver a mis manos, y es porque les quiero explicar una diferencia muy importante que a mí me interesa que sepan. Ustedes van a ver que hay algo que se llama plasma, que es lo que ya estuvimos viendo, pero también hay algo que se llama suero.
Hay una diferencia muy importante entre lo que es plasma y lo que es suero. El plasma era lo típico que obteníamos hoy. ¿Qué hacíamos? Agarrábamos la sangre, sacábamos sangre al paciente, ¿sí? La metíamos en un tubito y la anticoagulábamos. ¿Qué significa anticoagular? Se le mete algo que evita que la sangre se coagule, evita que se forme un coágulo, anticoagular, ¿sí? Para el que estudia bioquímica, porque seguramente le interese, los anticoagulantes que yo he visto que más se usan son heptadipotasio, o también he visto que se usa heparina. Esos son los anticoagulantes que yo he visto. Pero bueno, en fin, agarramos la sangre, le metemos anticoagulante, la centrifugamos, la metemos en la maquinita que hace que gire, ¿sí? En términos muy simples, y nos va a quedar lo típico. Nos va a quedar eritrocitos, la capa de leucocitos y plaquetas, y por arriba el plasma. Es decir, el plasma se anticoagula y algo muy importante que tienen que saber es que como se anticoagula va a tener una proteína que se llama fibrinógeno. El suero no se anticoagula. Entonces, como no se anticoagula, no va a tener fibrinógeno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el plasma? Esto que estamos viendo acá es todo lo que queda por fuera de lo que es la celularidad, ¿sí? Todo lo que es no células, ¿sí? Fundamentalmente tiene fibrinógeno. El suero, por su parte, ¿qué es lo que pasa? No se le meten los anticoagulantes. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos sangre, la metemos en un tubito y dejamos que se coagule. Entonces se nos va a formar un coágulo que nos va a quedar acá abajo, y todo lo que quede por arriba de ese coágulo, todo lo que quede por fuera del coágulo, es lo que se llama suero. ¿Qué pasa? El coágulo está formado por fibrina. ¿Y qué es la fibrina? La fibrina es básicamente una proteína que tiende a formar redes, a polimerizarse, ¿sí? Y a formar un coágulo, que deriva de otra proteína que se llama fibrinógeno. Entonces, a partir del fibrinógeno, que se llama factor 1 de la coagulación, se forma fibrina que se llama factor 1A. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros dejamos que la sangre se coagule, hacemos esto, transformamos al fibrinógeno en fibrina. Pero ¿qué pasa cuando la anticoagulamos? Como el fibrinógeno no se puede transformar en fibrina y la fibrina no puede hacer el coágulo, el plasma va a tener fibrinógeno. Pero cuando dejamos que se forme el coágulo, el fibrinógeno se transforma en fibrina, entonces no tenemos fibrinógenos en lo que es el suero. Esa es la principal diferencia que hay entre suero y plasma. ¿Por qué nos importa esto? Porque para distintas pruebas vamos a necesitar uno u otro. Fíjense, acá les estoy mostrando una imagen que les muestra lo que yo les estaba contando recién. Es muy breve. Fíjense que el plasma es lo típico, lo que veíamos hoy. Es plasma, que es todo agua, albúmina, proteína, sustancias nitrogenadas no proteicas, bla, 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 bla. La capa de leucocitos y plaquetas, ¿sí? Y abajo los hematíes, que nos van a estar formando lo que es el hematocrito. ¿Se acuerdan? La concentración de glóbulos rojos sobre el total de sangre, ¿sí? Fíjense que dice que contiene albúmina y fibrinógeno, que está marcado en rojo porque justamente el plasma tiene fibrinógeno, por lo que yo hoy les conté. Pero el suero no tiene fibrinógeno y eso es importante que lo tengan presente porque es la principal diferencia que hay entre suero y plasma. Y fíjense que abajo, en el fondo, no están precipitados los eritrocitos, sino que hay un coágulo, ¿sí? Y el coágulo, fíjense que es fibrina. Es decir, es el fibrinógeno que ya se transformó en fibrina. Y fíjense que la diferencia principal es fundamentalmente en qué se hace con esa sangre. Si la anticoagulamos y la centrifugamos, tenemos lo que es el plasma. Pero si la recogemos, la metemos en un tubito, no la anticoagulamos, no la centrifugamos y la dejamos que se coagule, se nos va a formar lo que es esto, un coágulo, y por fuera el suero, ¿sí? Esa es la principal diferencia que hay entre uno y otro, ¿sí? Muy importante que lo tengan presente. Ahora sí, vamos a volver a mis manitos y es para explicar algo muy rápido.
Cuando nosotros veamos lo que es sangre a microscopio, ¿sí? ¿Qué hacemos? No vamos a hacer esto de obtener un tubito y demás, centrifugarlo, no. Nosotros no podemos agarrar este tubito, centrifugarlo y de ahí vamos a meter eso en un porta y vamos a mirarlo al microscopio. No, porque no tiene sentido. ¿Qué hacemos nosotros? Agarramos una gotita de sangre, ¿sí? La ponemos en el portaobjeto, ¿sí? Y agarramos un vidrio, ¿sí? Que lo que va a hacer es arrastrar esta sangre, esa gotita de sangre, y la va a extender. Entonces la sangre nos va a quedar extendida, ¿sí? Entonces, esta sangre que ya quedó extendida se va a teñir con colorantes como podría ser azul de metileno o otros colorantes básicos como eosina, ¿sí? Y bueno, nos va a quedar justamente lo que se va a llamar frotis sanguíneo. Esto es el famoso frotis sanguíneo, que es lo que nosotros vamos a ver a microscopio. Nosotros no vamos a agarrar, sacar de este tubito ya centrifugado y de ahí vamos a mirar el microscopio. No, nosotros agarramos directamente una gotita de sangre sin centrifugar, sin nada, sin fantasmeadas, la metemos en el porta, deslizamos, extendemos la sangre, la teñimos y eso es lo que vamos a ver a microscopio, el frotis sanguíneo, ¿sí? Este frotis sanguíneo lo vamos a ver siempre con un aumento de 100, ¿sí? Y para ver un aumento de 100 lo vamos a mirar con aceite de inmersión. Siempre que veamos con aumento de 100 es con aceite de inmersión. No podemos hacerlo sin aceite de inmersión porque no se ve un pomo, ¿sí? Fíjense que acá les estoy mostrando una imagen en la que se está viendo cómo se ve un frotis sanguíneo, pero con aumento de 40. Esta imagen la sacamos nosotros en el laboratorio de la facultad con el microscopio. Esta es nuestra, ¿sí? Para que no nos pegue el copyright. Y bueno, fíjense que es por 40. Lo que sí podemos distinguir acá es muchas, como si fueran burbujitas, con un centro pálido. Esos son los glóbulos rojos, los eritrocitos. Y alguna que otra célula diferente que es más grande y ven que tiene como un núcleo violeta. Esos son los leucocitos, ¿sí? Eso es lo máximo que vamos a llegar a ver a un aumento de 40. En realidad, uno si entrena el ojo al aumento de 40 ya va a poder empezar a identificar, bueno, esto es un neutro, esto es un eo, esto es un vaso. Pero bueno, lo ideal es ver con el aumento de 100. ¿Sí? Fíjense, vamos a volver a mis manitos rápidamente para explicar una cosita que esto sí es muy importante que lo sepan. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros hablábamos de sangre, hablábamos de los elementos formes que son las células. Y dentro de las células teníamos lo que eran los eritrocitos, los leucos y teníamos las plaquetas, las platelets, ¿sí? Dentro de los leucos teníamos los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Fíjense, cuando nosotros veamos a un microscopio, lo que más vamos a ver son eritrocitos. Ustedes piensen que, ¿se acuerdan cuando hacíamos el centrifugado de más? El 45% aproximadamente eran eritrocitos. Y los leucos representaban el 1%. Entonces es lógico pensar que si nosotros vemos al microscopio, vamos a ver más que nada eritrocitos. Ahora, si ustedes me preguntan plasma, el plasma se va a ver como espacio blanco, fundamentalmente. Va a haber mucho plasma, obviamente, hay mucho espacio blanco. Pero lo que más vamos a ver son eritrocitos, que coincide con lo que yo les decía hoy. Es decir, nosotros hoy veíamos la imagen esa que yo les estaba mostrando del aumento por 40 y se veían muchos eritrocitos, ¿sí? Y no se veían tantos leucocitos, había como 50 eritrocitos y había 2 o 3 leucos, para que se den una idea, ¿sí? Ustedes imaginen que los eritrocitos son normalmente de 3.500.000 a 5.500.000. Este valor varía dependiendo del laboratorio, ¿sí? Pero bueno, esto es por milímetro cúbico. Mientras que los leucocitos son normalmente de 4.000 a 11.000 por milímetro cúbico. Así que ya les da una noción de qué es lo que vamos a ver más cuando veamos el frotis sanguíneo al microscopio, ¿sí? Fíjense, vamos a ver una imagen que es la que están viendo ahora mismo, en la que se están viendo justamente
cómo son los eritrocitos. Fíjense, ahí se está viendo que son así, son rojitos, algunos se puede ver blanco, no interesa, pero son fundamentalmente células que son chiquititas, redonditas y que son pálidas. Primer detalle, no tienen núcleo. Los eritrocitos no tienen núcleo, ¿sí? Ese es el primer detalle importante que tienen que saber. Son células que tienen forma discoide, tipo disco de hockey, bicóncavo, que está como dobladito, ¿sí? Y bueno, viven aproximadamente 120 días y son degradados en lo que es el famoso sistema retículo endotelial. ¿Qué es el sistema retículo endotelial? Son macrófagos, como por ejemplo las células de Kupfer que están en el hígado, que están en el espacio de Dis, cosa que ya es más para digestivo. En el vaso, que es justamente el principal encargado de degradar todos los elementos formes de la sangre, o sea, las plaquetas, los leucos y los eritrocitos son degradados principalmente por el vaso, ¿sí? Y bueno, también puede estar metida ahí la médula ósea, pero en mayor medida es más que nada el hígado y el vaso los que más se encargan de degradar todos los elementos formes de la sangre, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. Es importante que esto lo sepan, ¿sí? Bueno, los eritrocitos tienen una capacidad impresionante para modificar su forma, para deformarse. Esto está dado por cómo está formado su citoesqueleto. No nos vamos a meter con eso porque no le veo mucho sentido, pero sepan que tiene una capacidad increíble de deformarse. ¿Por qué? Porque cuando los eritrocitos pasan por los capilares son tan chiquititos que los eritrocitos se pueden plegar sobre sí mismos o pueden achicarse, ¿sí? Como contraerse, y deformar su cuerpo, digamos. ¿Para qué? Para entrar en el vaso sanguíneo, estar bien en contacto con su pared, con ese capilar. O por qué no, cuando migra, por ejemplo, donde hay una lastimadura, el vaso se rompe, los eritrocitos pueden migrar, o directamente cuando hay inflamación el vaso se ensancha y aumenta su permeabilidad, entonces el eritrocito pasa. ¿Cómo hace para pasar? Deforma su cuerpo y pasa por donde queda el agujerito, ¿sí? Entonces es por eso que es importante saber que se puede deformar. En su interior no tienen núcleo, pero sí tienen hemoglobina, y eso es importante que lo tengan presente. Y cuando nosotros hablemos de la hemoglobina, vamos a hablar principalmente de lo que es Vamos a hablar de 4 subunidades proteicas y los grupos hemo, que ahora lo vamos a ver en un cachito. Si quieren, fíjense, vamos a volver a mis manitos para explicar un poco de qué se trata la hemoglobina. La hemoglobina, que la pueden encontrar como HB, consiste principalmente en 4 subunidades proteicas que en el centro cada una va a tener lo que se llama hemo. Las 4 subunidades proteicas, cada subunidad proteica es una globina, ¿sí? Entonces, ¿cuántas moléculas de globina tenemos? 4. Son 4 subunidades proteicas. Que en el centro van a tener lo que se llama hemo. El hemo consiste en lo que es una molécula que se llama protoporfirina o porfirina, que, bueno, ya lo van a ver más adelante, tiene 4 grupos tetrapirrólicos, no interesa mucho. Y en el centro van a tener hierro, y es ese hierro el que va a poder agarrar y fijar el oxígeno, ¿sí? Van a ver que es un hierro en estado ferroso, es decir, Fe+2, ¿sí? Y bueno, es este grupo hemo el que va a poder fijar el oxígeno. Van a ver que las subunidades proteicas estas pueden ser alfa, o pueden ser beta, o pueden ser epsilon, como pueden ser gamma, como pueden ser delta, no interesa. Dependiendo de cómo sean estas subunidades, vamos a hablar de distintos tipos de hemoglobina. Está la hemoglobina A, que es la del adulto, que es la que tenemos casi todos. La hemoglobina F, que es la hemoglobina fetal, que es la que tienen los fetos o los recién nacidos. También incluso hay distintos tipos de hemoglobina dentro de las fetales, que son por ejemplo hemoglobina Portland, hemoglobina Gower, pero ya les digo, se los menciono esto como para que tengan una noción, pero esto ya es más para más adelante, ¿sí? Lo que es importante que sepan es que la hemoglobina son 4 globinas, 4 grupos hemo, y esos grupos hemos pueden fijar el oxígeno. Entonces, ¿qué hacen los eritrocitos? Tienen hemoglobina y esa hemoglobina puede fijar oxígeno y transportarlo. ¿Cuál es la principal función de la hemoglobina? Transportar oxígeno, ¿sí? Entonces ahí tienen la principal función de los eritrocitos,
que es importante que lo sepan. Entonces, eso es lo primero que quería que tengan como concepto. Fíjense que acá tenemos una imagen en la que les muestra más o menos lo que yo les contaba. Se ve el eritrocito, que es un disco, ¿sí? Que está como hundido. Y fíjense que se ven las moléculas de globina, que son las 4 subunidades proteicas, y en el centro están esos anillitos que son los hemo. Fíjense que el hemo tiene en el centro un hierro, ¿sí? Y ese hierro es el que va a fijar el oxígeno para transportarlo. Y fíjense cuántas moléculas de oxígeno es capaz de transportar la hemoglobina. 4. Cada molécula de hemoglobina puede transportar 4 oxígenos, ¿sí? Eso, cuando se une el oxígeno, va a formar lo que se llama oxihemoglobina. Cuando se une al dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono también se puede unir a la hemoglobina, se va a formar lo que se llama carbaminohemoglobina, ¿sí? Pero bueno, son detalles menores que de momento no es tan importante que lo sepan, ¿sí? Ya que terminamos de hablar de los eritrocitos y los identificamos al microscopio, ahora vamos a hablar de los leucocitos, y dentro de los leucocitos vamos a hablar primero de los neutrófilos, ¿sí? Cuando nosotros veamos un neutrófilo va a ser muy fácil reconocerlo. Primero que nada porque se va a ver que tiene un núcleo que está como si fuera muy segmentado. Los neutrófilos se van a ver así y van a tener núcleos que tienen como estas formas. Puede llegar a tener 3, 4 o hasta 5 núcleos. En realidad es uno, pero está como segmentado, ¿sí? Y bueno, es así como vamos a reconocer el neutrófilo, porque tiene muchos lóbulos, generalmente el núcleo, y porque todo lo que es por fuera se tiñe bastante homogéneo, o sea, no tiene como un color muy fuerte, no. Se ve como si fuera un violeta más clarito y el núcleo es un violeta más oscuro, y bueno, es por eso que los neutrófilos se llaman neutrófilos, porque no hay un predominio de un colorante sobre el otro en cómo tiene el citoplasma y demás. Los neutrófilos son los leucocitos más abundantes, son de los que más hay. Más del 50% generalmente son neutrófilos, ¿sí? Ya les digo, se ven al microscopio con núcleos que están multilobulados. Se pueden llegar a encontrar neutrófilos con esta forma del núcleo, que se llama núcleo encallado, ¿sí? O neutrófilo encallado. Y bueno, que sea multilobulado o encallado generalmente depende de si es un neutrófilo maduro o inmaduro. Los inmaduros son los que están encallados y los maduros son los que están multilobulados, ¿sí? Bueno, generalmente son más grandes que los eritrocitos. Nosotros cuando veamos a los eritrocitos los vamos a comparar con los leucocitos y dependiendo del tamaño podemos llegar a identificar a los leucocitos. Los neutrófilos son más grandes que los eritrocitos. Entonces un eritrocito va a ser de este tamaño, por ejemplo, y el neutrófilo va a ser más grande, ¿sí? Los neutrófilos principalmente van a actuar, se van a elevar en lo que es las infecciones bacterianas. Se pueden elevar también cuando hacemos deportes o en cualquier otra situación. Pero bueno, son fagocitos, o sea, son células capaces de fagocitar a otras, que bueno, principalmente reconocen bacterias y lo que hacen es ingerirlas, ¿sí? Una bacteria que está marcada con una opsonina o un anticuerpo, cosa que vamos a ver en inmunidad, puede ser reconocida por un neutrófilo, entonces ¿qué hace el neutrófilo? Se la come, se la morfa, ¿sí? Eso es lo que hace un neutrófilo. ¿Cómo se ven los neutrófilos? Se ven de esta manera al microscopio. Fíjense, todo lo que están ahí son eritrocitos, los van a reconocer muy fácil porque son los que más hay, ¿sí? Y tienen como si fuera un centro pálido en el citoplasma. Y fíjense que esta celulita que está contenta, que está feliz, está sonriendo, fíjense los ojitos y la sonrisita, esto es un neutrófilo, que fíjense que tiene como si fuera 3 núcleos, en realidad es un solo núcleo que está segmentado, ¿sí? Y fíjense que el citoplasma se tiñe bastante homogéneo, se ve algún que otro como si fuera granulito, pero es homogéneo, ¿sí? Esa es la principal característica de un neutrófilo. Una vez que lo ven, no se lo olvidan nunca más, ¿sí? Generalmente estos neutrófilos son los primeros que llegan al foco de lesión. Para quien le interese, porque yo sé que yo siempre les cuento estos detalles mínimos porque sé que a muchos de ustedes les interesa,
y si no los cuento me dicen, ¿por qué no lo contaste? Entonces por eso salgo con cosas que quizás alguno no lo entiende, pero es porque, bueno, hay gente que por ahí le enseñan distinto, entonces yo trato de abarcar todo lo más posible. Estos neutrófilos son reclutados al foco de lesión por interleuquina 17 más que nada, o interleuquina 1 y TNF-alfa. Si lo llegan a leer, van a ver que la interleuquina 1 y el TNF-alfa son los que van a estimular todo lo que es la inflamación y demás, y atraen a los neutrófilos y a otros leucocitos, pero principalmente neutrófilos. Y bueno, estos neutrófilos van a empezar a rodar por el endotelio, por la expresión de unas proteínas que se llaman selectinas. Se van a fijar gracias a unas integrinas, a una proteína de membrana del endotelio que se llama ICAM1, y bueno, van a migrar al foco de lesión. Todo eso se los dejo para el que realmente le interese aprenderlo. Para el que no, quédese con que los neutrófilos actúan frente a las bacterias y que, bueno, son de esta forma. Pueden ser encallados o multilobulados. Eso depende de si es maduro o inmaduro, ¿sí? Entonces es así como se ve un neutrófilo. Vamos a volver a mis manitos y vamos a seguir contándoles. Dentro de lo que son los leucocitos vamos a tener lo que se llaman basófilos. Los basófilos son de esta manera, son redonditos, son grandes, de un tamaño similar a los neutrófilos, ¿sí? Y lo que van a ver es que generalmente tienen el núcleo, ¿sí? El núcleo generalmente no se va a ver si está o no está lobulado, porque es muy difícil verlo. ¿Por qué? Porque en el citoplasma se van a ver muchos gránulos, muchos puntitos. Y esos puntitos son de color violeta, de color azul, ¿sí? Es muy sencillo reconocer al basófilo. ¿Por qué? Porque se ve así, son puros puntos azules. Entonces, el basófilo se ve de esta manera, ¿sí? El basófilo generalmente, ya les digo, es de un tamaño parecido al neutrófilo. Yo no sé por qué dice más grande, pero bueno, se sobreentiende. Sus gránulos son enormes, todos estos puntitos se llaman gránulos, ¿sí? Y se tiñen de un color azul o violeta, ¿sí? Son los que menos hay. O sea, los neutrófilos eran los que más habían, los más abundantes dentro de los leucocitos. Los basófilos son los que menos hay, representan del 0 al 1%, ¿sí? Y justamente lo que hacen los basófilos es ser reclutados más que nada en lo que son las famosas respuestas TH2, cosa que lo van a ver en inmunidad. ¿Qué son las respuestas TH2? Son las típicas reacciones alérgicas, infecciones parasitarias. Ahí es donde van a actuar los basófilos, ¿sí? ¿Cómo se ve un basófilo? Fíjense, les estoy mostrando una imagen, que es la que están viendo ahora mismo. Es esto, fíjense que lo que hay por fuera son todos eritrocitos, y esa porquería redondita que tiene muchos puntitos de color violeta, que fíjense que hasta tapan el núcleo, eso es un basófilo. Fíjense que es extremadamente fácil identificarlo, no es complicado, ¿sí? Bueno, vamos a volver a mis manitos y vamos a continuar con el que sigue, los eosinófilos. Los eosinófilos son también de un tamaño similar a un neutrófilo, puede llegar a ser un poquito más grande, un poquito más chiquito, ¿sí? Y generalmente los núcleos son bilobulados, o sea, tienen dos lóbulos, como mucho, ¿sí? Y sus gránulos son, al revés del basófilo, son de color rojo, ¿sí? Se ven todos de color rojo, o hasta naranja se pueden llegar a ver. Entonces tiene gránulos, que como no tengo color rojo los voy a hacer con esto, pero bueno, no importa. Y esos gránulos rojos es lo que nos dice, esto es un eosinófilo. Eosina, ¿se acuerdan de la eosina que era roja o rosita? Bueno, eosinófilo significa cariño por la eosina. Entonces, por eso se ve de color rojo, ¿sí? El eosinófilo es parecido al basófilo. No son los más abundantes, de hecho, son los menos abundantes antes de los basófilos. O sea, los basófilos son los menos abundantes, los que están antes de los basófilos son los eosinófilos. Y hacen más o menos lo mismo que los basófilos, reacciones alérgicas y infecciones parasitarias. Fíjense, acá les estoy mostrando una imagen en la que se ve cómo son los eosinófilos. Fíjense que es como yo se los describí. Se ven un núcleo que tiene como dos lóbulos, ¿sí? Y fíjense que todo lo que hay por fuera, todos son como gránulos de color rojo. Es así de simple como se identifica al eosinófilo. Vamos a seguir. Vamos a seguir con los monocitos. Antes de que me olvide,
Hasta acá, todos los que estuvimos hablando, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, estos tres se llaman polimorfonucleares, PMN. ¿Por qué? Porque su núcleo tiene varias formas, digamos, está como segmentado, vieron que yo les fui contando. Es por eso que se llaman polimorfonucleares. Y como tienen gránulos, se conocen como granulocitos. Entonces, fíjense, por los gránulos identificamos a estos tres y los diferenciamos. Los neutrófilos, los granulocitos los gránulos se tiñen de un color relativamente homogéneo, no es ni rosa ni violeta, es bien neutro, por eso se llaman neutrófilos. Los basófilos son los gránulos de un color bien azul y los eosinófilos los gránulos de un color rojo. Fíjense cómo diferenciamos los tres, es muy fácil. Los monocitos y los linfocitos se llaman mononucleares o agranulocitos. ¿Por qué? Porque primero que nada no tienen esos gránulos que tienen estos tres, y segundo, tienen un núcleo con una sola forma, digamos, o sea, es solamente un núcleo que no está segmentado. Tiene una pequeña escotadura, sí, pero nada. Entonces, primer detalle, vamos a empezar por los monocitos. Los monocitos son enormes, esto se los puedo asegurar, son muy grandes. Y su núcleo tiene esta forma. Tiene una forma como de embrión. Yo por ahí lo hice medio feo. Vamos a hacer otro. Esta forma tiene. Es un núcleo muy grande que tiene una escotadura. Está como imaginado, ¿no? O sea, tiene como si yo le pusiera el dedito acá y le dejara la marquita. Bueno, tiene esa forma. Se dice que tiene como forma de antiparras de surfer. O forma de embrión, le digo yo, porque para mí es un embrión. Y son los más grandes. Es así de simple como identificamos al monocito. ¿Qué son los monocitos? Son células que viajan por sangre y cuando llegan a los tejidos se transforman en macrófagos, ¿sí? Son los leucocitos más grandes, ya se los dije. Son mononucleares porque el núcleo parece que es uno solo y tiene una pequeña escotadura, ¿sí? Cuando migran a los tejidos y se convierten en macrófagos, pueden fagocitar cualquier tipo de agente que esté marcado o se puede transformar en lo que se llaman células presentadoras de antígeno, cosa que vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Esos son los monocitos. Y como veníamos haciendo, vamos a ver una imagen que les muestra cómo se ve un monocito, que acá lo están viendo, ¿sí? Fíjense que el monocito, a comparación de los eritrocitos, son enormes. Y fíjense cómo es su núcleo. Su núcleo es muy grande y tiene esa escotadura, esa invaginación que yo les estaba contando, ¿sí? Y fíjense que no se ven gránulos como se veían hoy, que eran unos pedazos de gránulos. No, acá es esto y nada más, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí con los monocitos. Vamos a ir a los últimos, que son los linfocitos. Los linfocitos son muy fáciles de identificar también. ¿Por qué? Porque son de un tamaño similar a los eritrocitos, literalmente son apenas más grandes que los eritrocitos, es decir, son los leucocitos más chiquitos, y su núcleo es muy grande, tiene un núcleo enorme, es puro núcleo y es una célula muy chiquitita. Es así como sabemos que es un linfocito. Después van a ver que los linfocitos pueden ser T, pueden ser B, pueden ser NK, dentro de los T pueden ser TH1, TH2, TH17, TH9, hay un montonazo, ¿sí? Pero no importa, eso ya es mucho más para inmunidad, ¿sí? Acá lo que es importante que sepan es que los linfocitos son de un tamaño similar a los eritrocitos, tienen un núcleo gigante, ¿sí? Y bueno, es así de simple como se identifica al linfocito. Fíjense en esta imagen que les estoy mostrando ahora, se ve cómo es el linfocito. Fíjense que no es muy grande y fíjense que es puro núcleo. Tiene una pequeña escotadura, pero es mínima. Y bueno, es así como se identifica al linfocito, ¿sí? Y bueno, finalmente vamos a pasar a lo último que nos quedan, que son las plaquetas. Las plaquetas, si nosotros decíamos que esto es un eritrocito, la plaqueta es más chiquita que el eritrocito. Son unas porquerías muy chiquititas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más chiquitito que vamos a ver en un frotis? Las plaquetas. Y fíjense, vamos a ver una imagen, que es la que están viendo ahora, en la que se ven varias plaquetitas, ¿sí? Fíjense que son nada, son muy chiquititas. Las plaquetas principalmente derivan de lo que son los megacariocitos de la médula ósea
duran más o menos 10 días, o sea, su vida media es de 10 días. ¿Y qué es lo que hacen? Forman lo que se llama tapón plaquetario. Esto es de coagulación, ¿sí? Cuando la sangre recién se está coagulando, antes de que se coagule, se forma una especie de tapón que depende de las plaquetas. Y bueno, eso se llama tapón plaquetario. ¿Qué es lo que hacen las plaquetas? Participan en el mantenimiento de la integridad de los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense que son nada, son unas porquerías muy chiquititas que se llega a ver que están como teñidas de ese color, se pueden llegar a ver hasta de rosita que están teñidas, pero bueno, se identifican simplemente con verlas, de decir, son una porquería muy chiquitita, bueno, así es como es una plaqueta. Fíjense, acá están viendo en esta imagen un montonazo de células, ¿sí? Y básicamente son todas las células de la sangre, todos los elementos formes de la sangre. Fíjense, las más abundantes son los eritrocitos, que son rojas con un citoplasma que en el centro es como si fuera más clarito, ¿sí? Bueno, es así de simple como reconocemos al eritrocito. Fíjense que esa chiquitita, esa porquería muy chiquitita que está al lado es una plaqueta. Fíjense que es nada, es un puntito muy chiquito, son mínimas, ¿sí? Esa otra que está ahí, que les estoy marcando en este preciso momento, eso es un neutrófilo, ¿sí? Es un neutrófilo encallado. Fíjense que tiene un núcleo que está como si fuera medio, no sé si segmentado, pero fíjense que tiene una forma de callado, una forma como si fuera curva, ¿sí? Como el callado de la aorta. Acá estamos viendo otro neutrófilo, pero este sí es un neutrófilo maduro, que es multisegmentado, ¿sí? O multilobular. Y fíjense que tiene como 3 núcleos. Y fíjense que el citoplasma, los gránulos no se tiñen ni con el azul de metileno ni con la eosina, es neutro, ¿sí? Por eso se llaman neutrófilos. Ese otro que está allá arriba, en el margen superior derecho, eso es un eosinófilo. Fíjense que acá parece como si tuviera 2 o 3 lóbulos, ¿sí? Y fíjense que los gránulos son de color rojo o rosa. Eso es un eosinófilo. Acá abajo, este otro que se está viendo en el margen inferior derecho, que tiene como muchos puntitos de color azul, eso es un basófilo, ¿sí? Se ve clarito, ni siquiera se le ve el núcleo para que se den una idea. Ese otro que está allá en el margen inferior izquierdo, que es enorme y es el más grande a comparación de los otros, y fíjense que su núcleo es como si fuera un embrión, una papa, no sé, una antiparra de surfer, de surfer no, de los que hacen snowboard, ahí está. Bueno, ese es el monocito, ¿sí? Ese otro que está ahí, que es de un tamaño dentro de los leucocitos, es el más chiquitito, porque la plaqueta no es un leucocito, sepan eso. Ese que es un leucocito chiquito es el linfocito, ¿sí? Que es de un tamaño similar, entre comillas, es más grande, pero de un tamaño más similar a los eritrocitos, ¿sí? Es así de simple como se identifican a todas las células de la sangre. Antes de que me olvide, esto es importante, mirá, antes de que me olvide, casi me lo olvido. Cuando nosotros hablemos de las células de la sangre, ¿vieron que yo les fui diciendo es más, menos abundante? Bueno, las más abundantes son los eritrocitos, eso ya lo sabemos. Si tuviéramos que hacer un orden de abundancia, vamos a hacer esto, eritrocitos. Después van a seguir lo que son plaquetas. Para que se den una idea, los eritrocitos son aproximadamente 4.500.000. Vamos a poner un valor promedio. Las plaquetas son de 150.000 a 300.000. Lo que va a seguir en orden van a ser los neutrófilos, que representan más del 50% de los leucocitos habitualmente. A eso le siguen los linfos. A los linfocitos les van a seguir lo que son los monocitos. Van a seguir los eosinófilos y por último los menos abundantes son los basófilos. Hay una mnemotecnia que está genial que es no lo matarás, estúpido bastardo, ¿sí? Fíjense, no de neutrófilos, lo de linfocitos, matarás de monocitos, estúpidos de eosinófilos, bastardos, basófilos. Fíjense cómo vamos haciendo el orden de todas las células del orden de los leucocitos, ¿no? ¿Qué leucocitos son más abundantes? De los más abundantes a los menos abundantes, ¿sí? Linfocitos representan aproximadamente el 30%, monocitos, si mal no recuerdo, era más o menos del 4 al 5%,
los eosinófilos del 2 al 3% y los basófilos del 0 al 1%. ¿Sí? Entonces, no lo matarás, estúpido bastardo. Como para que se acuerden. Ahora sí, eso es todo por hoy. No tengo mucho más que decir y ya les digo, como siempre, les agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos dan. Cualquier cosa que necesiten, nos la preguntan. En otro video quizás abordemos un poco más de lo que es hematopoiesis y demás, eso nos lo pedirán ustedes. A mí no me gusta meterme con médula ósea porque sinceramente no es de los temas que mejor conozco, pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo. Así que nada, les agradecemos como siempre el apoyo que nos dan y nos vemos en los próximos videos. Adiós.